el dólar está cayendo abruptamente y rompió el piso psicológico de los 1200. Estamos hablando que el dólar MEP está a 1188, el dólar blue por debajo de los 1200 a 1195 y los dólares financieros como el CCL y el cripto están alrededor de los 1220. Obviamente que esta caída gigantesca tiene su explicación y es lo que vamos a ver en este video, pero lo que más me interesa es sacar la conclusión de qué va a pasar con el dólar, si va a subir o va a bajar, también cómo proyectamos los dólares futuros. Además de eso, qué hacer ante esta situación. Por lo tanto, déjame decirte que la inflación acumulada supera el 100% si tomamos agosto y no hay muchísimas inversiones que superen este número en pesos argentinos. Déjame decirte que lo que vas a ver en este video te va a sorprender muchísimo porque analizamos inversiones en bonos, en criptomonedas, acciones y también índices muy psicológicos como el S&P 500 y el Merval. Bueno, realmente hacer este video nos tomó muchísimo trabajo porque realmente no solamente estamos viendo las causas de la caída del dólar, sino lo que puede llegar a pasar, sino cómo podemos comparar con la inflación y además qué inversiones podemos comparar, no solo con la caída del dólar, sino también con la inflación argentina, la cual ya está superando los 3 dígitos si tenemos en cuenta la inflación acumulada. Es por eso que tiene muchísima información y lamentablemente sí o sí te tengo que cobrar algo en este video, que es simplemente un buen like y una suscripción a nuestro canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Bueno, una vez que pagaste el precio que está en oferta del video, vamos a analizar con lo que va a pasar del dólar de acá en adelante. Bueno, lo primero que vamos a analizar es el primer efecto que provoca la caída del dólar, que es el tema del blanqueo. Acá investigamos en diferentes noticias y podemos ver este título: ¿cuántos dólares entraron al sistema y hasta dónde podría llegar? Según nuestras estimaciones, el día martes de la semana pasada, en base al último dato oficial de depósitos privados en dólares, a los bancos habrían entrado más de 430 millones de dólares en cuentas de menos de $1 millón para regularizar fondos en monedas extranjeras. De acuerdo con el cálculo, la cifra acumulada desde mediados de agosto hasta el martes pasado en depósitos menores a $1 millón se encontraron alrededor de 3.000 millones de dólares. En el caso de cuentas que superan esa cifra, el acumulado ascendería a 400 millones, es decir, el total ingresado para el blanqueo entre el 14 y 17 de septiembre se ubicará en torno a los 3.400 millones. Acá no estamos teniendo en cuenta todo septiembre y además que se expandió el plazo para la adhesión, que es hasta fines de octubre. Por lo tanto, puede acumular muchísimo más dólares. Además que no se está teniendo en cuenta el blanqueo en temas como criptomonedas y otro tipo de bienes. Acá estamos hablando solamente de las cuentas regularizadoras en dólares. Por lo tanto, son bastante buenas noticias. Acá, el blanqueo, éxito o fracaso para Caputo. La cifra total estaría por debajo de lo esperado inicialmente por el gobierno, que según tenían en cuenta ellos, anunció la convocatoria, esperaba ingreso de más de 10.000 millones de dólares. No obstante, el mercado está tomando este nivel de adhesión de manera muy positiva. Y acá cuando dice que el mercado está tomando, quiere decir que por eso es la caída del dólar respecto al peso. Y además podemos ver diferentes inversiones como las acciones y bonos que se despertaron bastante verde en estos últimos días, lo que en parte ha contribuido al avance de los precios de los activos financieros y la calma cambiaria. Bueno, lo que estamos hablando, el agente de bolsa calcula que de mantenerse este ritmo de ingresos diarios de dólares al sistema financiero local, el total de dinero en efectivo depositado para el blanqueo de capitales en la primera etapa, y fíjense que dice de dinero en efectivo, podría ubicarse por encima de los 6.000 millones de dólares. Y acá voy a resaltar esto en negro, que dice que es muy probable que el blanqueo en efectivo de Mauricio Macri sea superado. Posteriormente, Domínguez planteó: probablemente se supere el blanqueo de Macri en cuanto al dinero en efectivo, que el actual está en 7.100 millones, cuando el de Macri fue 7.700 millones. Luego manifestó que es una buena prórroga para que más gente se incorpore al blanqueo. Los dólares depositados en el blanqueo podrán ser retirados el 1 de octubre, o sea, ya se podrían haber retirado más allá de la prórroga. Y además, esto es muy interesante, que dice que la jornada financiera por compra del Banco Central e ingresos del blanqueo, las reservas crecieron 680 millones de dólares. En el mercado, el central sumó 106 millones, el dólar libre bajó 5 pesos y la bolsa cerró sin variaciones, y los bonos en dólares tuvieron una leve suba que hizo caer otros 6 puntos el riesgo país. Acá podemos ver el aumento en estos últimos meses de las reservas del Banco Central, pero déjame decirte que las reservas netas siguen siendo negativas y hay que trabajar sobre eso, que deben estar alrededor de menos 4.000 millones de dólares. Pero bueno, todas estas variables son las que están causando esta caída en el dólar. Pero ahora vamos a lo importante: analizar el mercado, a proyectar el dólar y a comparar con diferentes inversiones y alternativas de inversión ante esta situación. Bueno, entro al MATBA-ROFEX para ver los diferentes gráficos, pero me interesa sobre todo ver esto, los contratos de dólares futuros, estos dólares oficial, y podemos ver que el dólar en octubre, términos oficiales,
oficiales está 998. Se puede pensar que en noviembre va a cerrar a 1027 y también en diciembre a 1060. Esta es la estimación del dólar oficial. No obstante, lo que vamos a hacer nosotros es, si estas variaciones se cumplen, hacer lo mismo con el Blue, con el contado con liquidación y con el cripto, a ver qué tiene para decirnos. Pero acordate que el gobierno quiere eliminar la mecha cambiaria y esto puede causar una suba en el oficial y una caída en los otros dólares. Por lo tanto, no te guíes solamente con este fragmento del video, sino míralo entero porque son muchos los datos que vamos a ver y las conclusiones a las que vamos a llegar. Bueno, para eso nos vamos a dirigir a esta hoja de cálculo donde nosotros lo que hicimos fue traer el cuadro del MATLAB-ROFEX para así poder tener en cuenta las variaciones del precio. Podemos ver que en octubre estaba a 997,50, después en noviembre se espera a través de los contratos futuros cerrar a 1027 y en diciembre a 1062 y bueno, acá en enero del 2015 y después febrero del 2015 estos precios. Para eso podemos ver que la variación que va a sufrir según los contratos de futuros va a ser de 30 pesos, después va a ser de 35, después de 43 y después de 37. Entonces la primera variación que va a haber de octubre a noviembre es del 3%, la variación de noviembre a diciembre 3,41%, de diciembre del 2024 a enero del 2025 4,09% y de febrero a enero del 2025 3,35%. Según estas variaciones nosotros vamos a hacer proyección en los diferentes dólares financieros. Bueno, acá podemos ver que el dólar MEP, esto está traído por estos datos que se actualizan minuto a minuto, se encuentra en un valor de alrededor de 1188, el contado con liquidación 1221, el cripto 1215 y el Blue 1195. Bueno, si estos datos van a tener la misma variación, que fíjense la fórmula es el valor actual del dólar MEP multiplicado 1 más la variación del porcentaje que tuvo desde octubre a noviembre. Entonces nosotros hacemos este cálculo y ya me trae que el dólar para noviembre va a estar a 1223 si sigue el mismo camino del dólar oficial y si el oficial sigue el mismo camino de los contratos futuros. El contado con liquidación va a pasar de 1221 a 1257 y el cripto de 1215 a 1251, el Blue de 1195 a 1230. Bueno, si se cumple esta proyección podemos decir que a final de año, esto lo vamos a pintar de otro color para que se tenga en cuenta, pero a final de año el dólar va a estar el MEP a 1265, el contado con liquidación 1300, el cripto 1294 y el Blue 1272. Bueno, la verdad que son estimaciones bastante conservadoras, se puede decir que es muy probable que el dólar llegue a estos precios, pero déjame decirte que estas últimas estimaciones se estuvieron equivocando dado que el dólar en estos últimos 2 meses bajó muchísimo y era lo que nadie esperaba. Esto se puede deber a disminución del riesgo país, aumento de las reservas del Banco Central, mucha entrada de capital por parte de blanqueo y otras medidas que realizó el gobierno que podemos decir que bajo el tipo de cambio fueron exitosas. Hay muchas otras variables, no vamos a jugar que porque baja el dólar va a ser un éxito rotundo en la economía, pero por ahora se lo ve bastante bien, por lo menos en temas cambiarios. Acá dejé este gráfico del dólar oficial que a pesar de la caída de los dólares, el dólar oficial se mantuvo creciente en este último tiempo, por lo tanto la brecha cambiaria está cada vez más chica y es uno de los objetivos a corto plazo que tiene Javier Milei. Bueno, vamos a hacer la comparativa con el plazo fijo. Acá nosotros pusimos las variaciones del plazo fijo y podemos ver de que las últimas variaciones, por ejemplo, en agosto fue negativa, en septiembre fue muy negativa y en octubre está siendo también bastante negativa, pero en junio tuvo un aumento del 11% y en mayo un aumento del 18,32%, una verdadera locura. Acá podemos ver que el dólar blue en esta etapa llegó a su máximo 1335, 1340, que entre medio llegó hasta 1470, pero cerró a estos números en los meses de mayor volatilidad, como julio. Julio llegó a los 1470, pero no fue en el cierre de julio, por eso tengo estos datos. Bueno, el dólar contado con liquidación lo mismo, chicos. Podemos ver que en agosto tuvo un aumento del 2,02%, al contrario del blue que tuvo una caída muy grande, pero en septiembre una caída del 6,76% y ahora una caída del 0,33%. Bueno, lo que hicimos acá fue compararlo con el rendimiento del plazo fijo y déjame decirte que el plazo fijo fue mejor inversión, no solamente que el dólar, sino que muchas inversiones que están respaldadas en dólares, como en algunos CDRs. Ahora sí, antes que me digas, Santi está loco, el plazo fijo no es una inversión, yo coincido, no es una inversión, pero el plazo fijo siempre tuvo un rendimiento
rendimiento positivo, ya sea chico del 3,5%, del 2%, del 3%, siempre tuvimos más pesos haciendo un plazo fijo. Y fíjate que el dólar cayó, entonces hubo en ocasiones que fue mucho más negocio hacer un plazo fijo que tener dólares bajo el colchón. No digo que lo hagas, pero esta comparativa me llama mucho la atención dado que es algo totalmente atípico en Argentina. Y lo podemos ver en este gráfico. Primero vamos a ver el gráfico. Este gráfico es el dólar blue, el contado con liquidación. Podemos ver como siempre tuvieron una tendencia alcista y este último tiempo tiene una clara tendencia bajista. Y fíjate esto, esta línea recta que vemos roja acá es el plazo fijo como lo figura en nuestro gráfico. Voy a acercar la pantalla para que se vea bien y podemos ver que esta línea roja siempre fue el rendimiento del plazo fijo, que si bien fue cayendo y está muy conservador mes a mes, pero siempre es positivo y generalmente estuvo arriba del dólar. A inicio de año estuvo arriba del dólar, después estuvo por debajo del rendimiento del dólar, luego el rendimiento del dólar fue casi cero, el del plazo fijo se mantuvo estable. Acá sí que hubo un rendimiento gigante en el plazo fijo, en los dólares financieros, y acá el plazo fijo fue el gran perdedor. Después se puede decir que fue bastante empatado, o sea, estuvieron en una zona muy cercana a los dólares comparado con el rendimiento del plazo fijo. Acá hay otra zona ganadora y después en casi todos los periodos el plazo fijo fue superior al rendimiento del dólar, y tener en cuenta que todo lo que está por debajo de esta línea son rendimientos negativos, por lo tanto el dólar fue el gran perdedor de estos últimos meses. Acá fíjense que la tasa promedio del dólar es un 8,13%, lo cual es bastante pequeña, y la tasa promedio de interés es del 7,12% si tenemos en cuenta los mismos datos. Pero si comparamos el promedio del año con el promedio del año del dólar contra el plazo fijo le ganó al dólar lamentablemente. Lo que yo voy a hacer acá, por ejemplo, chicos, fíjense, yo acá selecciono estos datos y acá voy a poner promedio y me da 0,05, un 5%. Y si yo voy al plazo fijo, vamos desde enero, vamos a ver, y el promedio es un 4,44%. Bueno, si nos fijamos por el promedio, el dólar le ganó por muy poquito, pero acordate que hay rendimientos muy grandes, tanto para arriba como para abajo. Y creo que si nosotros poníamos capitalizando esos pesos, le ganábamos al dólar. Por lo tanto, el plazo fijo sí le ganó al dólar. Bueno, ahora vamos a ver la inflación. Algo que me interesa muchísimo, chicos, es mostrarte este gráfico que es muy informativo, donde acá nosotros tenemos la variación de precio del dólar blue. Inclusive acá vamos a poner que está a 1195 y lo vamos a actualizar. Fíjense que en diciembre estaba a 950 el dólar blue, en enero estaba a 1145, febrero 1000, marzo 980, abril 1010, mayo 1195, junio 1335, julio 1340, agosto 1245 y septiembre 1195. Podemos ver que el rendimiento de lo que va del año es un 29,61%. ¿Cómo hacemos este rendimiento? Muy sencillo, chicos. Acá lo que vamos a hacer es, por ejemplo, restar 1195 sobre 950 y me da 245. Y si yo divido 245 dividido 950, me da el 25,79% que yo tuve de rentabilidad si es que tengo desde diciembre. Pero déjame decirte que estamos haciendo la comparativa en enero, entonces el rendimiento es mucho más chico. Vamos a hacer lo mismo, 1195 menos 1145 y el rendimiento es del 5,26%. Una verdadera locura la baja rentabilidad. Bueno, ahora vamos a ver lo mismo con el dólar CCL. Podemos ver que el dólar CCL está a 1251 en enero y ahora está en 1221, por lo tanto tiene rendimientos negativos. Vamos a dejar la de diciembre tanto en los $2 porque también sería muy mentiroso si no evalúo desde fines de diciembre, porque ahí sí hay una gran rentabilidad. Pero fíjense, me da un 40,46 y acá un 29%. Muy pequeño de rentabilidad. Y lo que me interesa ahora es que veamos la inflación. Porque si bien tenemos rentabilidad, podemos decir que si nosotros compramos dólares en diciembre, tenemos mayor rendimiento en pesos, pero la inflación acumulada es muy grande. Entonces, lo correcto y lo que tenemos que hacer ahora es comparar la variación del dólar contra la inflación. A ver qué pasa. Acá fíjense que tenemos toda la inflación desde diciembre, que es de 25,5 puntos, enero 20,60, febrero 13,2, marzo 11, abril 8,80, mayo 4,20, junio 4,60, julio 4%, septiembre 4,20 y vamos a poner agosto 4,20. Bueno, lo que me interesa a mí es no hacer la sumatoria como hicimos acá, sino ver la inflación acumulada. Para eso es muy fácil la forma. Yo simplemente, si quiero ver la inflación acumulada que va desde enero a diciembre, simplemente tengo que hacer la siguiente multiplicación. Multiplicar, por ejemplo, acá estamos evaluando de febrero a enero, entonces multiplicar 1 más
la inflación de enero, cierro paréntesis y multiplico 1 más la inflación de febrero. Cerramos paréntesis y le restamos 1 y ahí tenemos que la inflación acumulada en este periodo de tiempo fue de 37%. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la de febrero y marzo simplemente va a ser multiplicando estas tres, siempre con la sumatoria de 1 más la de enero, cierro paréntesis, multiplico 1 más la de febrero, cierro paréntesis, multiplico 1 más la de marzo y así vamos teniendo la inflación acumulada y me da que hasta agosto la inflación acumulada es alrededor de 102%. Una verdadera locura. Fíjense que me da 94,74, pero creo que no está la inflación acumulada todavía. Si la buscamos en internet, pongamos inflación acumulada 2024 octubre. A ver si está. Y acá podemos ver de que si entramos al informe de índice de precio del consumidor, acá podemos ver que la variación inflación acumulada, variación acumulada total, es del 94,8. Bueno, nosotros calculamos 94,8, acá está justo, pero no está teniendo en cuenta agosto. Es muy importante esto, está teniendo en cuenta enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre. Si nosotros sumamos la de agosto nos va a dar 102,91. Y la inflación acumulada de todo el gobierno de Milei, si nosotros no tenemos en cuenta agosto, es de 144. ¿Por qué cambia tanto? Porque acuérdate que en diciembre es de 25,5%. Entonces, esta es la inflación que tiene el gobierno de Milei, pero en lo que va del año, la inflación es 102,91. Comparado contra el rendimiento de los dólares comprado en diciembre, que siendo cariñoso le vamos a asignar un 37,45, un 42,48, la inflación acumulada se los comió en gran medida. Y acá podemos visualizar también mes a mes como acá la inflación fue más rentable o superó los dólares tuvieron un rendimiento negativo, pero después los dólares superaron. El blue no, pero el contrato con liquidación sí tuvo un rendimiento mucho mayor, pero después en lo que va del año ganó casi siempre la inflación, salvo en 2 periodos de tiempo, pero no estamos teniendo en cuenta todo el rendimiento negativo del dólar, lo cual fue gigantesco. Bueno, acá está muy claro que el dólar fue el gran perdedor tanto en pesos argentinos y más si lo comparamos con la inflación. Por lo tanto, este año, a diferencia de lo que pensaban muchísimos, el dólar no fue una buena inversión para nada. Ahora acordate, las cosas se compran en un piso y no en un techo. Entonces sí puede abrir a grandes oportunidades. Y eso abre la siguiente alternativa. ¿Qué fue más rentable? ¿La inflación o, por ejemplo, el S&P 500 en CDR o, por ejemplo, el Merval, que sería el índice de las acciones argentinas? También lo podemos comparar contra Bitcoin en pesos y vamos a analizar todas estas inversiones en pesos a ver si le pudieron ganar a la inflación. Haciendo la comparativa, chicos, Bitcoin en enero, primeros días de enero, valía 41.962 pesos argentinos. Después, a fines de febrero, valió 63 millones. Tenemos meses como marzo, que valió 71.258.000 y ahora se encuentra en 74 millones. Una verdadera locura, lo comentó, un 78,36% en lo que va del año. Pero el Merval, el índice Merval, tuvo mejores rendimientos. Podemos ver que tuvo un rendimiento del 7,42%. Después pasó, por ejemplo, esto está medido según los índices, ¿no, chicos? 16%. Y el rendimiento total, si tenemos en cuenta la última variación que tenía a principio de años, tiene un rendimiento total del 88,03%. Por lo tanto, si alguien invirtió en acciones argentinas o en el índice Merval que se compra a través de un FCI, lamentablemente no se lo puede comprar directamente, podemos decir que tuvo más rendimientos en pesos y en dólares que el que compró Bitcoin a principio de año. ¿Quién lo diría? Esto sí que es una verdadera locura. Bueno, acá pusimos bonos argentinos, acá estamos haciendo el AL30 que tuvo pequeñas variaciones y tuvo un rendimiento del 47,59%. Sí, el último mes el AL30 subió muchísimo, pero si tenemos en cuenta en enero fue el gran perdedor, 47,59%. Y vamos con la inflación acumulada, que ya la calculamos, que está en 103%, por lo tanto la inflación acumulada le gana a todo. Por último, también medimos al CDR, que el CDR tuvo un rendimiento del 51,66%, le ganó a los bonos, pero también fue el gran perdedor. Este es el CDR del S&P 500. Bueno, gráficamente, chicos, podemos ver esta rentabilidad mes a mes. El primer mes el gran ganador fue Bitcoin. Acá está la inflación, fue el segundo ganador de la inflación. Podemos decir que en este mes fue más rentable comprar Bitcoin que cualquier otro activo y le ganó la inflación, pero después cayó abruptamente en pesos, cayó gigante y la inflación siempre se mantuvo bastante estable. Por otro lado, podemos ver el Merval, que se comportó de manera muy rentable. Acá llegó a su máximo de rentabilidad mes a mes, pero se mantuvo bastante bien y podemos decir que el que compró acciones argentinas la hizo bastante bien a pesar de que no tuvo el mismo rendimiento que la inflación acumulada. Y acá podemos ver en términos gráficos la inflación acumulada liderando el puesto, luego el Merval. Bitcoin también fue una buena opción, pero bueno, el gran perdedor fue el bono L30 y después los
inversores en CDR que estuvieron comprando muchísimos CDRs en estos momentos. Bueno, acá hicimos la comparativa, chicos. La verdad que es mucho trabajo, pero falta muchísimo que ver. Vamos a analizar un poco más de lo que está pasando con la economía argentina y diferentes alternativas de inversión. Para eso vamos a ir a las presentaciones que los tenemos bien acostumbrados, donde analizamos todo un poquito más despacio y a detalle. Al momento de grabar este video, que estamos en fin de semana, el contado con liquidación está por debajo de los 1235, el cripto por debajo de los 1221, el blue por debajo de los 1195 y el MEP por debajo de los 1188. Es una locura lo que está pasando y ni el más optimista del peso argentino podía pensar estos valores a principio de año. Bueno, antes de grabar este video hicimos una presentación donde ya te dijimos que el dólar iba a caer y eso es lo que pasó. Y fíjense, cuando hicimos ese video, que Lu lo va a poner acá para que lo vean, el MEP estaba a 1300, contado con liquidación 1300, cripto 1323 y blue 1365. Y nosotros dijimos, el dólar va a seguir cayendo. ¿Pero por qué? Por todas las medidas del gobierno, por el anticipo de ganancias y bienes personales, por el blanqueo, que fue algo muy grande y que le puso muchas fichas a este gobierno. Además, porque el gobierno estaba autocomprando el bono AL30 en dólares para después venderlo en pesos. Eso iba a ser una caída del dólar MEP. Por lo tanto, las presiones compradoras tanto del dólar blue como el contado con liquidación y el cripto se iban a ir al MEP y iba a bajar el precio. Entonces ya veníamos venir esto. Por eso no arriesgamos tanto a hacer un video así y hoy en día podemos decir que tuvimos razón. Obviamente nos podemos equivocar, pero gracias a Dios y a nuestros estudios tuvimos razón. Fíjense el cambio del gráfico, la caída de los dólares del blue y del MEP gigante y también del cripto y contado con liquidación. Bueno, además nosotros dijimos el dólar está a 1310, el dólar MEP, estos serían los términos reales que tenía que estar si nos tenemos en cuenta en esta línea de temporalidad. Y fíjense, hicimos esta flechita para abajo y nos dio la razón, 1188. La verdad que crea yo más de lo que nosotros pensamos, pero compartimos una diapositiva que decía que iba a caer a 1100 o por lo menos que ese era el objetivo del gobierno. Es muy probable que el blanqueo en efectivo de Mauricio Macri sea superado. Posteriormente, Domínguez planteó, probablemente se superará el blanqueo de Macri en cuanto al dinero en efectivo. El actual está en 7100 millones, cuando el de Macri fue 7700. Seguro que al momento de grabar este video ya se vio superado. Los dólares depositados en el blanqueo podrían ser retirados el 1 de octubre, más allá de la prórroga. Además de esto, y leyendo este artículo, me acuerdo que muchísimos exchange compartieron la siguiente información, que el blanqueo en criptomonedas fue más grande que el de esperado. Por lo tanto, acá solamente estamos evaluando el depósito en efectivo. El blanqueo en cripto fue bastante grande, obviamente mucho menor al de efectivo, pero se puede decir que llegó a los 1000 millones y eso está fortaleciendo muchísimo la entrada de dólares y también esta caída del dólar que está de manera muy abrupta. Por lo tanto, esta es una razón más que no la pusimos en la diapositiva, me olvidé, pero te la estoy comentando ahora de por qué el dólar está cayendo. Bueno, acá podemos ver el aumento en estos últimos meses de las reservas. Fíjense que dice el resultado mensual de las intervenciones en el mercado cambiario y acá podemos evidenciar que el gobierno y el central está comprando más que vendiendo dólares, lo cual esto hace un aumento de las reservas. A esto debe considerarse que las reservas netas todavía no son positivas, están alrededor a menos 4.500 millones de dólares. Es muchísimo, pero disminuyó mucho este número. La brecha cambiaria, fíjense chicos que de nuestra última presentación la brecha cambiaria está a 30,94 y al momento de grabar este video la brecha está a 26,46. Esto se debe a dos razones. El oficial sigue subiendo y los otros dólares siguen bajando. Por lo tanto, la brecha cambiaria es cada vez más chica y es uno de los grandes objetivos de este gobierno. Acá podemos ver el gráfico. Este no es riesgo país, chicos. Este es el gráfico del dólar oficial, que el oficial, a pesar de las variaciones del blue, está siempre creciente. Siempre creciente. Este gráfico del dólar oficial, no del riesgo país. Mil disculpas por este error, chicos. Pero bueno, armamos las cosas muy rápidas y puede pasar. Y la info es muy fresquita. Es más, creemos que vamos a ser el primer canal de YouTube que te vamos a pasar esta info. Bueno, el riesgo país, podemos ver cómo está en un piso, 1265, y podemos ver esta caída. Pasó de los 1315 alrededor a 1265. Es una verdadera locura. La inflación sobre el plazo fijo, podemos ver la caída de la inflación y ahora se mantiene estable y el rendimiento del plazo fijo aumentó un poquitito, pero muy poquito, 3,29, por lo tanto las cosas siguen igual. Esto se debe a todas estas medidas y esta diapositiva no la cambié. En el gráfico donde nosotros demostramos que el dólar iba a seguir cayendo, en ese video pasado pusimos este numerito y no lo vamos a sacar. Vamos a ver si seguimos con esto de que el plan de Caputo es llevar al dólar a 1100 y está en 1195 el blue, o sea está muy cerca de cumplir su objetivo
objetivo, lo cual ni el más optimista y también creyente en este gobierno o el más apasionado de este gobierno no iba a decir que esto iba a ser cierto. Bueno, ahora estamos muy cerca de que sea cierto. Es una locura. Esto se debe a que el banco está teniendo cada vez más reservas, temas de blanqueo, anticipo de ganancias y también la jugadita con el dólar MEP que le salió bastante bien. Plazo fijo sobre el dólar, esto lo vamos a pasar. Vimos que fue el gran perdedor el dólar, inclusive perdió contra el plazo fijo. Y encima acá tenemos que la inflación fue el gran ganador respecto a las otras inversiones. En algunos meses ganó Bitcoin, en otros meses ganó el Merval, en otros meses ganó, como por ejemplo acá, el bono AL30 y en otros meses ganó el CDR del S&P 500. O sea, alguien podría haber vendido acá Bitcoin, después acá haber comprado el Merval, después acá una vez que el Merval tuvo una gran ganancia, haber ido a otro tipo de inversión, pero la verdad que nadie puede predecir el futuro. Esto se sabe con el diario del lunes. Lo que sí, los felicito a los que compraron acciones argentinas, dado que son los grandes ganadores si comparamos criptomonedas, bonos argentinos y CDRs. Bueno, acá podemos ver la paliza que le pegó la inflación acumulada a los dólares, lo cual fue muchísimo. Y también podemos ver la pelea reñida que tuvo la inflación acumulada contra el Merval y Bitcoin. Después sí fue paliza contra el AL30 y el S&P 500. Bueno, todo esto lleva a que hay un superávit fiscal en teoría, porque todavía no se conocen los números, pero dicen que ya está el superávit fiscal. Esto causa la disminución del riesgo país, por eso el riesgo país cayó tanto. Eso causa que se puedan pedir préstamos en dólares y que se puedan pedir préstamos en dólares y que ingresen en el Banco Central también porque el Central compra dólares y también por temas del blanqueo ocasionan que disminuya el precio del dólar. Dólar MEP es el más barato en estos momentos, entonces esto ocasionó esta caída también del dólar blue. Inflación sobre el plazo fijo, ya lo vimos, no lo vamos a repetir. Y oportunidades de inversión. Y acá quiero hacer un paréntesis. Yo realmente creo y soy un fiel creyente y así opero de que las cosas se compran en su piso. Por lo tanto, no creo que sea muy descabellado comprar dólares en estos momentos o comprar CDRs al contado con liquidación. Acuérdense que los CDR cotizan al contado con liquidación o comprar con peso argentino alguna criptomoneda o stablecoin, dado que se puede decir que están en oferta. Pero el objetivo del gobierno es llegar a los 1100 y ya rompió un piso muy psicológico de los 1200. Pero esto es cuestión de cada uno. Yo creo que acá se abre una posibilidad de un carry trade, que es pedir préstamo en pesos, con esos pesos invertir en dólares, pero es mi opinión. Seguramente vamos a hacer un video porque ya estamos en tratativa de pedir un préstamo para hacer un carry trade y si nosotros lo hacemos no quiere decir que vos lo hagas. Acuérdate que esto no es una recomendación de inversión. Por lo tanto, creemos que es una buena inversión para invertir en criptomonedas siempre y cuando el precio de Bitcoin baje. Estos días bajó bastante porque cotiza al contado con Bitcoin o al contado con cripto. Por lo tanto, estos están en un piso muy importante, entonces con pesos argentinos podíamos hacer esta inversión. Lo mismo con los CDR, por ejemplo, el CDR de Tesla que cotiza al contado con liquidación y también hay que entender de que hay que comprar las cosas en su piso y cuando el precio de la acción caiga. Ahora déjame hacer un paréntesis. Este tipo de jugadas es para los que creen que el dólar va a aumentar en el futuro. Para los que creen que el dólar va a seguir bajando, hay diferentes tipos de bonos de renta fija que imitan al índice del precio del consumidor, o sea, la inflación, que lo vamos a analizar en otro video, pero creemos que es la mejor alternativa de inversión para los que creen que el dólar va a seguir cayendo, dado que estos bonos replican la inflación. Si querés un video dedicado de estos bonos, hacémoslo saber en los comentarios, dado que lo vamos a estudiar a mayor profundidad y ya estamos invirtiendo en esos bonos. Es más, chicos, nosotros lo que vamos a hacer acá, vamos a entrar a nuestra cuenta de InView y una vez que entramos podemos ver que ya tenemos los bonos como el TX26 y el TX5. Esto a modo de estudio para ver el rendimiento y estos son los bonos que nos ofrecen una rentabilidad similar a la inflación. Acá podemos ver que también tenemos el AL29 y el AL30. Bueno, y por último, chicos, el mejor consejo que te puedo seguir si querés estar informado es que te suscribas al canal, también que si te gustó este video nos des un like y si crees que estamos analizando algo de manera incorrecta, siempre con respeto, déjanoslos en los comentarios. También si tenés alguna duda o alguna consulta, déjalo en los comentarios, dado que intentamos responder a todos. Soy Santiago Amat y nos vemos en la próxima.